Dentro del mundo de los juegos de rol, un héroe inesperado ayudó a popularizar el género fuera de su nicho: Mario. Si bien el fontanero ya ha estado presente en muchos juegos del género, existe una trinidad de títulos que nadie se puede perder: Super Mario RPG, Super Mario The Thousand Year Door y Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Ahora el segundo de estos lanzamientos han llegado al Nintendo Switch, 20 años después de su estreno original. ¿Vale la pena volver a experimentar o jugar por primera vez Paper Mario The Thousand Year Door? Una aventura legendaria. Desde su lanzamiento, Paper Mario The Thousand Year Door se convirtió en una de las historias más icónicas del fontanero. Durante unas vacaciones, Peach hizo parada en Villa Viciosa para que su barco recargara combustible. A pesar del ambiente poco amigable del puerto, la princesa decide bajar a explorar un poco. Esto sería un error, ya que se involucraría en la búsqueda de un tesoro y terminaría siendo secuestrada. A diferencia de los raptos tradicionales orquestados por Bowser, ahora fue atrapada por un nuevo grupo de villanos que quieren aprovechar su corazón puro para llevar a cabo sus planes malvados. Mario se entera de la desaparición de Peach y llega a Villa Viciosa para rescatarla. A lo largo de nuestra aventura encontraremos a un gran elenco de personajes. Además de ellos, Paper Mario The Thousand Year Door cuenta con uno de los mejores guiones en lo que va de narrativa y sentido de humor entre los juegos del fontanero. Este tipo de cualidades son lo que hicieron al original bastante memorable y a pesar del paso del tiempo, el encanto de la historia sigue vigente. En el caso de cambios a la historia, quizá el más importante es la traducción al español latino. Si bien esto no afecta a los que prefieren sus juegos en inglés, la adición de modismos de nuestra región ayuda a darle un encanto que no se encontraba en la traducción de español-castellano. Sin importar en qué idioma lo juegues, Paper Mario The Thousand Year Door HD cuenta con una de las mejores historias del fontanero hasta la fecha. El último Paper Mario tradicional. Si bien la franquicia de Paper Mario surgió como una secuela espiritual del Super Mario RPG, gradualmente abandonó la jugabilidad tradicional para traer diversas mecánicas que, dependiendo del juego, pueden ser decentes o terribles. Este título trae algunas mecánicas distintas cuando lo comparas con los primeros dos RPGs de Mario, pero su implementación es buena. Si bien existe una progresión con tus personajes, la realidad es que el aumento de estadísticas, como en otros RPGs, no está presente. En su lugar, puedes mejorar una de las tres cosas con suficiente experiencia: PS para aguantar más golpes, aumentar tus puntos flor para utilizar ataques más poderosos o aumentar el número de espacios para utilizar insignias. Si bien esto no es tan complejo como otros juegos del género, crea suficiente profundidad para ser bastante satisfactorio. La combinación de diferentes insignias puede hacer que la experiencia del juego cambie bastante. El combate se lleva a través de turnos y deberás planificar bien para salir victorioso. El sistema de combate es simple a primera vista, pero los diversos retos harán que nunca te aburras. El juego cuenta con una mecánica bastante interesante en donde las batallas son obras de teatro y la audiencia puede interactuar para bien o para mal del jugador. Además de esto, parte de los escenarios se pueden caer durante la pelea para hacerles daño a los enemigos o a Mario. Todo esto hace que las peleas se sientan frescas y entretenidas a lo largo de tu partida. Complementando esto, tienes un mundo lleno de secretos que deberás explorar a lo largo de la aventura. Poco a poco irás desbloqueando habilidades y diferentes aliados que te ayudarán a atravesar los obstáculos del mundo y descubrir todavía más secretos si estás dispuesta a buscarlos. Por último, el juego cuenta con una buena variedad de misiones secundarias que funciona como una distracción decente. El juego en sí te tomará desde 30 hasta 60 horas, dependiendo de si quieres completar todo lo que te ofrece o no, pero todas esas horas son entretenidas. Una experiencia mejorada. Vale la pena mencionar que los visuales son la única mejora que tendrá esta versión sobre la original. Para empezar, el juego ha implementado muchas cosas que mejoran la accesibilidad o hacen que ciertos aspectos sean menos tediosos para el jugador. Ejemplo de esto son la implementación de un personaje que te explica lo que hacen todos los ataques y te permite practicarlos, o el hecho de que ahora puedes cambiar a tus aliados sin necesidad de acceder al menú, lo cual agiliza las cosas. Este tipo de cambios los puedes notar alrededor de todo el juego y son muy apreciados, ya que mejoran la experiencia en general. Uno de los mejores cambios es que ahora existe el viaje rápido para moverte fácilmente entre las diferentes regiones. Si bien deberás desbloquear esa zona, completar las misiones secundarias que te hacen ir a diferentes zonas o obtener todos los coleccionables será una tarea más entretenida y menos tediosa. Por otro lado, tenemos diversas sorpresas a las que Nintendo ya nos tiene acostumbrados, como lo es el caso de contar con la opción de escuchar la banda sonora clásica del juego, entre otros detalles geniales que los veteranos van a agradecer. Al igual que con Super Mario RPG, este remake está hecho con amor y busca cuidar las cosas que lo hicieron encantador, mientras que se busca modernizar. En este caso, también cuentas con una galería de arte y otros detalles que traen nostalgia, por lo cual son puntos extra para el remake. Presentación sólida. La franquicia de Paper Mario siempre ha sido encantadora por su estilo artístico de papel que le hace única en la industria. En el caso de Paper Mario The Thousand Year Door HD, se mejoró todo para darle un toque de frescura original y los resultados son espectaculares. Los colores se ven más llamativos que nunca, y tanto entornos como personajes tienen mucha más personalidad que hace 20 años. Como cereza en el pastel, tanto Yoshito Hirano como Yuka Tsujiyoko regresaron al rol de compositores del juego para crear las nuevas versiones de sus temas originales. Paper Mario The Thousand Year Door contaba con una banda sonora
sonora fantástica, pero en este remake podemos decir que las nuevas composiciones elevan de manera considerable cada una de las canciones presentes en el juego. Esto lo logran con una mayor implementación de diversos instrumentos en cada canción. En cuestión de rendimiento, a pesar de que el juego luce mejor que nunca, se hizo un cambio en el rendimiento un poco extraño. La versión para GameCube corría a 60 cuadros por segundo, pero en este caso se redujo a 30. Si bien no afecta la experiencia por el género del juego, es un cambio extraño que seguramente molestará a un segmento de la comunidad. En cuestiones de bugs, no encontramos ninguno durante toda nuestra experiencia del juego. La calificación es de 9.0. Una vez más, Nintendo ha acertado reviviendo uno de los mejores RPGs que jamás han creado para llevarlo al Switch. Paper Mario: The Thousand Year Door HD es un juego en donde destaca una gran narrativa llena de humor y momentos memorables, una jugabilidad bastante entretenida y una gran presentación. Todo esto combinado te ofrecerá decentes horas de diversión. Si eres veterano del juego, esta es la mejor manera de jugarlo. Si eres un jugador nuevo, debes agregarlo a tu biblioteca de juegos porque es un título que no te puedes perder.